Buenos días chicos, espero que se encuentren bien, que estén en casa, que estén bien de salud, que puedan estar viendo este video y pudiendo hacer la tarea. Tengan en cuenta que vamos a estar mucho tiempo compartiendo con nuestros familiares y está bueno tener un momento donde yo puedo dedicar tiempo a organizar mis ideas, a aprender cosas nuevas y a continuar un sistema aceitado de estudio. Cuestión de que entiendan que en los años subsiguientes la escuela va a continuar y en el momento yo voy a querer ir a la facultad o estudiar en un nivel terciario o universitario, y mi cerebro tiene que tener ciertas herramientas para que ustedes, para poder en un momento encarar un estudio universitario o terciario. Así que es importante que sigamos aprendiendo. Espero que se encuentren bien todos. Hoy estamos viendo o seguimos viendo los procesos o las consecuencias que tuvo la industrialización. Hoy le vamos a dedicar un rato a el tema de el sufragio universal. Bien, no sufragio universal, disculpen, sino sufragio. Sufragiar es votar, es emitir una opinión. Es decir, yo quiero que fulano se dedique a algo. Votamos entre todos quién tiene que solucionar esto o quién tiene que ocupar tal cargo. Estamos sufragiando, estamos votando, estamos dando nuestra opinión, dándole nuestro apoyo a una persona o a un grupo de personas para que se hagan cargo de algo. En general nosotros hablamos de un gobierno, ya sea municipal, provincial o nacional. Bien, la idea del sufragio, cuando se empieza a implementar en el siglo XIX, no fue algo simple y no fue algo para todos. Si nosotros nos ponemos a pensar o nos preguntamos, bueno, ¿y en qué momento se empezó a pensar que el pueblo vote? ¿En qué momento se habló por primera vez de la idea del sufragio? Bueno, esto nos tiene que llevar a el 14 de julio de 1789, la Revolución Francesa, donde luego que le cortan la cabeza al rey, el gobierno siguiente dijo, yo no quiero que esto me pase a mí, y empieza a escuchar al pueblo. Entonces empieza a haber gobiernos constitucionales, gobiernos más democráticos, más abiertos a la posibilidad de escuchar al pueblo. En 1789 y de ahí para atrás, el pueblo no era escuchado, el rey era totalmente absolutista, la voz la tengo yo soy el único que toma decisiones y lo que yo digo es casi la palabra de Dios. Eso empieza a cambiar a partir de la Revolución Francesa, en el momento donde en la Constitución de Francia, que sale en 1791, se empieza a hablar de los derechos del pueblo. Entonces, bien, entre los movimientos revolucionarios que hay entre 1824 y 1848, se empieza a instaurar en casi toda Europa occidental la idea de que el pueblo tiene derechos. Entonces, para fines del siglo XIX, en casi todo el mundo, acá en Latinoamérica es donde más tardó, pero en casi toda Europa occidental, para fines del siglo XIX, la idea de los derechos del pueblo o de gobiernos democráticos estaba más o menos instaurado. Acá siempre tarda un poquito más en llegar todo. Ahora, no quiere decir que todos los ciudadanos tenían derecho a la expresión, ya sea escrita, oral. No quiere decir que todos los derechos que hoy conocemos de los ciudadanos estaban automáticamente bien desarrollados o se los podía ejercer. Se fue dando todo de forma de a cuentagotas, de forma muy, pero muy lenta. Por ejemplo, los únicos que podían votar en ese sistema democrático eran los dueños de propiedades. Si vos eras una persona pobre que no tenía ni una casa, ni una propiedad, ni una fábrica de algo, un negocio, no eras propietario de algo, no votabas. Entonces el voto estaba decidido, estaba definido según el capital que tuviese la persona, las propiedades que tuviese, lo rico o pobre que fuera. Bien, los cambios que generan la segunda revolución industrial contribuyen a empezar a pensar que el poder había que empezar a dividirlo. No lo podían tener solo las grandes élites, las clases dominantes. Había una clase media que empezaba a aparecer y empezaba a decir, yo quiero participar en la toma de decisiones. Esto tiene que ver también con el tema que estuvimos viendo, que eran los sindicatos. Los sindicatos empiezan también a tomar poder y a empezar a decir, mis representados, en este caso los obreros, también tienen una opinión política y quieren decidir sobre el rumbo del país. La clase media, que empieza a aparecer
a principios del a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, esa clase media pujante que decía, yo estoy acaparado, tengo mi casa, hasta capaz tengo un pequeño autito, tengo trabajo estable y yo quiero empezar a opinar. Y la clase obrera mediante los sindicatos. Entonces, acá empieza una puja, una pelea por los espacios sociales, por los espacios donde se podía hablar de política, que antes estaban destinados exclusivamente para las élites y clases dominantes. Bien, todo esto producto de la segunda fase de la revolución industrial. Bien, ahora de a poco esta segunda fase empieza a favorecer, como decía, las clases medias, los obreros, con respecto a las condiciones de vida. Entonces, al uno sentirse bien, no solo económicamente, sino en su vida, empieza a exigir la participación en la política. La ciudadanía, esa condición de ser ciudadano, se ejerce en general cuando la persona tiene solucionado ciertas situaciones. Por ejemplo, techo, alimentación y vestimenta. Cuando a la persona le faltan esas tres cosas o alguna de ellas, no le preocupa mucho ejercer la ciudadanía. No le preocupa mucho si vota o no vota o quién lo gobierna. Solo le interesa techo, vestimenta y comida. Ahora, cuando la persona tiene solucionadas esas necesidades básicas, empieza a exigir participar en, por ejemplo, participar en la vida política. Por ejemplo, la revolución de Estados Unidos, que es la revolución de independencia de Estados Unidos, que se da en 1776, logra que se hable de sufragio universal. Se empieza a hablar en verdad del voto del hombre blanco, del voto adulto, del voto del hombre blanco adulto. Todavía no se habla del voto de los negros, pero siempre se habló del hombre. Cuando hablamos de sufragio universal, hoy tenemos que entender que el sufragio universal incluye a todo un universo. En este caso era el universo de hombres. Y el hombre en ese momento no incluía a la mujer. Hoy hablamos del ser humano o del hombre y por el idioma castellano hablamos de ambos, hombres y mujeres. Bueno, hoy en día sí el sufragio es universal porque habla de la totalidad de hombres y mujeres de cierta edad, sin importar la cuestión económica, de capital o de propiedades, puede llegar a votar. Es todo un universo de hombres y mujeres mayores de 16 años hoy en día. En ese momento, en 1776, del universo que se hablaba en el sufragio era de adultos blancos y en un principio propietarios. 3 años después se incluye a los negros, adultos hombres negros. No se incluyen a mujeres. Recién para 1920 en Estados Unidos se incluye a la mujer con la posibilidad de votar. Acá en la Argentina tuvimos que esperar 30 años más aproximadamente para que la mujer pueda votar. Significa que hace poco más de medio siglo recién la mujer vota en la Argentina y hace 50, 60 años que podemos llegar a decir que el voto en la Argentina es realmente universal, porque incluye a las mujeres. Bien, esto de a poco se va dando, como decimos, en todo el mundo. En Japón se dio en 1885, no lo del voto, sino la idea de empezar a tener un gobierno un poco democrático, constitucional, que escuchase al pueblo. Eso para fines del siglo XIX, recién en Japón se empieza a terminar con la idea de los reyes, los emperadores, esas ideas que todos conocemos y vemos en las películas, para poner la idea de un consejo, un consejo imperial que, aconseja al emperador lo que más le conviene a él y a su pueblo, la idea de un gabinete parlamentario, la idea de gente que discuta las ideas representando a otros, por ejemplo, al pueblo. ¿Ok? Bien. Les voy a dejar un poco de lectura para que empiecen a ver la idea de lo que es el imperialismo y el nuevo imperialismo que existió y que existe, para que haga una actividad. Como dije al principio, espero que se encuentren bien, que estén bien de salud, que respeten el tema de la cuarentena, entiendan que no podemos salir a la calle a pasear o a visitar a un amigo, porque lo estoy viendo yo.
Yo salgo, me vino por la vereda de mi casa, y puedo ver la vereda como pasa la gente paseando, charlando como otros días. Es un tema complicado que no entendamos, que la única solución que tenemos es tratar de quedarnos lo menos posible porque el virus está afuera y si nosotros estamos adentro el virus no nos contagia. Por eso tenemos que salir lo menos posible, organizarnos para que salga una sola persona lo posible. Cuando llega esa persona, higienizarse bien, las manos, en lo posible, lavar toda la ropa que usaron para estar afuera. Después saben que nos la pasamos el día en jogging, así que no sería tan grave lavar toda esa ropa que usamos para ir a comprar, porque posiblemente alguien nos tocó, o el virus está en el aire, por eso la distancia de 1,5 metros entre personas. Así que tengamos en cuenta que no es una pavada y tenemos que ser responsables. Les mando un abrazo, nos vemos con ustedes el miércoles.